Muchos millones pueden complacer muchos caprichos, y para nadie es un secreto que los deportistas gozan de contratos muy buenos, con cuentas bancarias muy gordas que no se niegan ante cualquier gusto que quieran darse. Y algo que tienen en común muchos de ellos es su amor por los autos, independientemente del deporte que practiquen. Aparentemente a la mayoría no les tiembla el pulso para gastar grandes cantidades de dinero en automóviles. ¿Estás listo para conocer lo que guardan en la cochera los más famosos deportistas? En Lifestyle and Money te traemos ese material. Acompáñanos a verlo. Pero antes te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Ahora sí, comenzamos. Número 10. Rafael Nadal. Este tenista español disfruta de una amplia gama de autos, entre los cuales destacan los de la marca Kia. Resulta que Rafa Nadal ligó su carrera deportiva con Kia en 2004, pues en sus inicios la marca lo apoyó y él le ha devuelto la apuesta con una fidelidad inquebrantable. Nadal ha pisado el acelerador de un Kia Proceed GT, un SUV como el Sportage o su favorito, el potente Kia Stinger. Esta estupenda berlina en acabado GT es uno de los coches de cabecera del tenista. El Stinger GT es un gran turismo que se comercializa desde unos 54.000 euros en su versión básica. A cambio ofrece 370 caballos de vapor de potencia y un confort en interiores y acabados que satisface todas las necesidades del tenista con más Grand Slam de la historia. Ferrari también ha colmado los sueños del campeón español en la imponente silueta del modelo 458 Italia. Asimismo, cuenta con un Aston Martin DBS en color gris metalizado, y también en elegante gris metalizado posee el Mercedes SL500, uno de los deportivos más populares de la casa, que se puede encontrar de segunda mano por unos 24.000 euros. Número 9. Tiger Woods. Con un acumulativo en premios que entre todos suman más de 900 millones de dólares, se permite disfrutar del garaje que posee Mercedes-Benz, Cadillac, Lamborghini, Porsche y varios otros carritos de golf de diferentes dimensiones y comodidades para su pasión favorita. Uno de sus modelos más famosos fue una camioneta Genesis SUV GB80, en el cual perdió el control total volcándose en repetidas ocasiones hasta lograr detenerse. Sin embargo, por la resistente fabricación de esta nave de $50.000, muchos aseguran que fue la principal razón por la que el golfista aún sigue con vida. Otro de sus populares es el Mercedes-Benz S65 AMG de tercera generación, una máquina dotada de un motor V12 biturbo de 6 litros, que produce nada menos que 621 caballos y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.2 segundos. Número 8. Tom Brady. Tras 7 Super Bowls victoriosos, Tom Brady se posiciona como el jugador más ganador en la historia de la NFL, y esta fama y dinero le han permitido concederse la compra de los autos que desee. Uno de los más destacados es el Aston Martin TB12 Vanquish S-Volante. Casualmente, este carro tiene las siglas y número de camiseta de Tom Brady. El Aston Martin TB12 Vanquish S-Volante es una nueva versión del Vanquish S-Volante, pero diseñado exclusivamente para el mariscal de campo. Esto tras comenzar a ser embajador de la marca. Uno de los autos más modestos que posee Tom Brady es nada más que una Land Rover que suele usar cuando viaja en familia. Este tiene un motor V8 de 5 cilindros, alcanza una potencia de 375 caballos de fuerza con una velocidad de 265 km/h y puede pasar de 0 a 100 en 7.2 segundos. Otra de sus piezas características es el Rolls-Royce Ghost. Este enorme auto transmite lujo en cada aspecto. Número 7. LeBron James. LeBron James es uno de los deportistas más destacados de todo el mundo, no solo por sus destrezas en el baloncesto, sino también por su excéntrica vida y algunos lujos que alguien de su poder solo podría. Uno de sus autos más costosos lo obtuvo tras llegar a un acuerdo con Nike, en donde propuso que el diseño para su nuevo Lamborghini Aventador Roadster sea similar a sus zapatillas LeBron James 11 King Pride, con un tono verde oscuro. Esto le valió unos $670.000. Otro de sus más ostentosos autos es la Hummer EV 4x4 de 3 motores, característico por ser un auto eléctrico. Y si de exclusividad se trata, también posee un Mercedes Maybach G650, del que solo se hicieron 99 unidades. También cuenta con piezas un poco más elegantes, como su Chevrolet Camaro SS, en un brillante color blanco, y un clásico Chevrolet Impala del año 75. Número 6. Roger Federer. Aunque hay vehículos de todas las procedencias, a Federer se lo asoció siempre con Mercedes-Benz, marca con la que mantiene un vínculo comercial desde 2008. El Mercedes AMG GTS es uno de los coches con los que más se ha asociado siempre al tenista. Se trata de un superdeportivo que saca a relucir todas las capacidades de la marca alemana.
porque combina diseño, lujo y confort con mecánica de otro mundo, que acelera de 0 a 100 km por hora en nada más que 3.6 segundos. Su actual precio ronda los 200.000 euros. Por otro lado está la Range Rover SVR. Este es el único de su garaje que no es marca Mercedes y cuesta 170.000 euros. Una de las favoritas de las celebridades europeas para moverse en el día a día, pero en este caso con características bien deportivas. Número 5. Max Verstappen. ¿Y quién más que él para saber del mundo de los autos? El campeón de Fórmula 1 de 2022 tiene en su garaje muchas joyas. En el pasado, los pilotos de Red Bull se vieron obligados a utilizar modelos de la marca británica por motivos de patrocinio. Uno de ellos es el Aston Martin DB11, la versión de calle del DB10 de James Bond. Su precio se acerca a los 200.000 euros. Aunque Verstappen ha pilotado para Red Bull durante varios años, eso no le ha impedido añadir un Ferrari a su colección personal. Al parecer, pagó 1.6 millones de euros por uno de los coches más exclusivos de la marca, el Ferrari Monza SP2, en junio de 2020. La lista de nombres que posee este coche es de élite, y en ella figuran personajes como el famoso chef Gordon Ramsay y el futbolista Zlatan Ibrahimovic. También cuenta con un Porsche 911 GT3 RS, que le costó aproximadamente 400.000 euros. Y a pesar de que Verstappen le gusta la velocidad, no podía faltar un representante del lujo, como es en este caso el Mercedes C63, con un precio que ronda los 120.000 euros. Número 4. Neymar Jr. Con lo excéntrico que es el futbolista brasileño, no podría esperarse menos de su colección de autos. Es uno de los 24 únicos propietarios de un coche de edición limitada de Aston Martin, llamada Vulcan. Se estima que el vehículo diseñado por Marek Richman tiene un precio que supera los 2.1 millones de euros. Otra joya de su colección es un espectacular Ferrari 458 Spider, valuado en más de 200.000 euros. Un dato bastante curioso y que quizás los fanáticos de la saga Rápidos y Furiosos recuerden, es el modelo que aparece en la séptima entrega saltando de un edificio a otro, a gran velocidad. Se trata del Lykan Hyper Sport, un auto sumamente exclusivo, comercializado por la firma libanesa W Motors en más de 3.4 millones de euros. Únicamente se han fabricado 7 unidades de estos, y una de ellas pertenece al exjugador del Barcelona. Y sí, tiene varias bestias más, un Audi Q7, un Audi R8 Spider y hasta un Lamborghini Veneno, valuado en 4.2 millones de euros. Número 3. Lionel Messi. La pulga y maravilla argentina no podría quedarse de último en estas colecciones de autos, y ya estás por conocer sus más famosas piezas de colección. Iniciamos con un Maserati Gran Turismo MC Stradale, que ronda los 200.000 euros, y es uno de los modelos más exclusivos del garaje de Messi. Lanzado al mercado en 2010, tiene un diseño marcadamente atlético y deportivo. El nuevo Porsche Panamera es un automóvil espectacular, pero como es de esperar, Messi no se conformó con la variante de acceso y se adjudicó un Panamera Turbo S, que monta un poderoso motor 4.8 V8 que llega hasta los 550 caballos de vapor y se asocia a una caja de cambios automática PDK de doble embrague. Pero una de sus piezas características es el Cadillac Escalade, que con un gran tamaño y diseño hacen de él un vehículo imponente, algo que recalca el poderoso motor 6.2 V8 de 420 caballos de vapor, que se esconde bajo su capó. No fue un modelo precisamente barato, pues le costó en torno a los 110.000 euros. Número 2. Lewis Hamilton. El piloto ha desembolsado más de 15 millones para mantener su preciada colección de autos, unos carros que tiene ubicados en sus dos garajes, uno en Los Ángeles y otro en Mónaco, donde reside habitualmente. De su larga colección destacan algunos como su Pagani Zonda 760 LH, un vehículo totalmente personalizado para él de un valor de 1.8 millones de euros. En esta colección destaca sobre todo un 1966 Shelby 427 Cobra, uno de los clásicos cuyo valor es de alrededor de 4.6 millones de euros, y se trata del coche más caro de su colección. Hamilton también tiene en su garaje un Ferrari, el modelo LaFerrari, valorado en 1.1 millones de euros, capaz de alcanzar una velocidad máxima de casi 350 km por hora, y siendo el más rápido que tiene. En esta colección, Hamilton también puede presumir de tener un Mercedes AMG Project One y también un Mercedes AMG SLS en color negro. Número 1. Cristiano Ronaldo. ¿Creías que el portugués no estaría en esta lista? Por supuesto, si lejos de escatimar con el dinero, la principal fuente de gastos sin lugar a dudas son sus vehículos. Su colección de coches es una de las más asombrosas que pueden encontrarse en el fútbol. En lo clásico posee un Rolls-Royce Ghost de 304.000 euros, que por donde se le mire se observan las mejores maderas, metales y un cuero visto en pocos lugares. Además, acelera de 0 a 100 km por hora en 4.8 segundos. Un McLaren Senna con un valor cercano a los 1.2 millones de dólares.
Este carro es una edición especial que solo contó con una producción de 500 unidades. Entre los carros de Cristiano Ronaldo más admirados se encuentra el Bugatti Chiron, un auto deportivo con un valor cercano a los 3 millones de dólares. Este coche tiene un motor de 1500 caballos de fuerza y alcanza los 420 km por hora. Pero la pieza que más te debe sorprender es el Bugatti 110, un hiperdeportivo con un motor W16 de 8 litros y 1479 caballos de vapor de potencia, del que la marca francesa ha decidido fabricar únicamente 10 unidades. El modelo fue presentado en Pebble Beach en el 2019, rindiendo un homenaje al emblemático Bugatti EB110, y tiene un valor aproximado de 10.5 millones de dólares. ¿Qué te ha parecido este top? Sin duda alguna, estos deportistas tienen gustos bastante peculiares y costosos. ¿Quién crees que tiene la mejor colección? Te leemos en los comentarios. Y si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro material. Nos vemos en la próxima.